Hola, bienvenidos, bienvenidas. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, y en esta oportunidad vamos a estar conversando de un tema súper demandado, súper consultado en este momento, que corresponde al 10% de la retención que se puede hacer de las cuentas de AFP a las personas que se encuentran o pagando una pensión de alimentos o a aquellos que la están recibiendo. Para eso nos va a acompañar en esta ocasión Mauricio Prades. Él es abogado de nuestro Departamento de Planificación y Control de Gestión, a quien le vamos a pedir nos explique todo lo que tenga que ver con este tema tan importante. Entonces vamos a ver si ya está demandado, conectado, y lo vemos de inmediato. Saludamos a quienes ya se han unido a esta transmisión y les contamos además que estamos saliendo de manera simultánea también a través de ¿verdad?, que es Instagram, donde estamos transmitiendo en esta oportunidad. Les recordamos que nuestras oficinas se encuentran cerradas y tenemos la atención no presencial, donde ustedes pueden ingresar sus consultas a través de nuestra página web. Nuestra página es cajmetro.cl. Se los voy a dejar anotadito acá en los comentarios para quienes nos visitan de manera primaria y no nos conocen muy bien. Entonces se las voy a dejar anotadita acá en los comentarios. Aún no veo a Mauricio. A ver si ya está. Se han sumado varias personas a esta transmisión. Sí, aún no veo a Mauricio. Qué gusto es ver personas que han estado en otras de nuestras transmisiones. Significa que al parecer le estamos acertando con los temas que hemos venido conversando en estas instancias que nos otorga la tecnología, y nos da agrado de ver cómo nuevamente se conectan una y otra vez a nuestras conversaciones en vivo. Vamos a hablarle a Mauricio. Ahí se unió Mauricio. Ahora le voy a hacer llegar la invitación. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar con él. Mauricio es un abogado que tiene muchos años de experiencia profesional y nos va a ayudar en este tema. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto de verte. Muy bien, María Paz, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Muy bien, entusiasmadísimas porque el tema que nos convoca en esta oportunidad tiene que ver con este nuevo 10% que se otorgó, ¿verdad?, en el Congreso para las personas que por un lado se encuentran pagando pensión de alimentos y para quienes por otro lo están recibiendo o debieran recibirlo, y cómo esta normativa hoy día les va a afectar. Entonces, si tú nos pudieras comentar en general qué es lo que dice la norma, y después podemos resolver si es que hay consulta y lo vamos conversando. ¿Te parece? Muy bien, María Paz. Mira, ¿cuáles son las novedades de esta ley en relación a la ley anterior del primer retiro del 10% de la AFP? Eh, bueno, todos los afiliados y cotizantes de la AFP pueden acogerse a este derecho de solicitar por segunda oportunidad este 10%. No pueden las personas que están suscritas al sistema antiguo, tampoco pueden las personas que perciben rentas vitalicias, y la innovación de esta ley es que excluye también a las altas autoridades del Estado. ¿Ya? Eso es una innovación de la Mira. ley 21.295, que es a propósito de esta ley que establece el segundo retiro. Respecto a la forma del retiro, bueno, es una forma estándar. Todos sabemos ya que se pide de forma preferente, así también lo señala la ley, a través de las plataformas digitales. ¿Ah? En 2 semanas más han informado a las administradoras de fondos de pensiones que estarán disponibles sus sucursales para los efectos de poder aceptar también requerimientos de forma presencial. No obstante eso, tú también puedes enterarte, y todos a través de los medios de comunicación, que hay personas que igual están siendo ayudadas y con facilitadores de las mismas administradores, porque tienen algún tipo de inconveniente para poder acceder a través de los medios que ellos disponen. Claro. Características de este derecho, María Paz. En primer término, es voluntario.
En segundo término, a pesar de que no lo señala la ley, sí lo señalaba la circular de la superintendencia a propósito del primer retiro, se pide en una sola oportunidad, es compatible con otros beneficios estatales, también es compatible obviamente con el primer retiro, vale decir, la persona que pidió en primera oportunidad el retiro del 10% también podrá hacerlo ahora. Perfecto. Eh, También establece los mismos montos, 35 UF, 150 UF como máximo, ¿ya? Si la persona tiene el mínimo o menos del mínimo de los fondos provisionales, podrá acceder en una sola cuota. Parte de las innovaciones también de esta ley es que el plazo para el segundo retiro es de 10 días. En la primera ley era de 30 días. En consecuencia, la persona hace la solicitud a los 10 días hábiles de haber solicitado el segundo retiro del 10%, se le paga y a contar esa fecha del pago, a los 10 días siguientes debiese pagarse la segunda cuota. Esto es si la persona tiene monto superior a 35 UF. Si es de 35 UF o menos, que es 1 millón aproximadamente, ya Claro. la persona se le pagaría solamente en una cuota en 10 días, señala la ley, pero todos también sabemos que las administradoras de fondos de pensiones han hecho también una gestión para poder pagar en menor plazo. Eh, este segundo retiro no es considerado renta ni remuneración, pero existe una excepción que también esto constituye una novedad dentro de esta ley, que señala que aquellas personas que perciban rentas imponibles anuales superiores a 30 unidades tributarias, que son más de 18 millones de pesos, a esas personas sí se le considera renta para los efectos de la declaración que corresponde realizar en el mes de abril de cada año. ¿Ya? Perfecto. Entonces esas personas sí debiesen pagar impuesto a la renta porque van a estar fuera del tramo que está exento del pago de acuerdo a esta ley. Y va a depender eso en definitiva de el monto que ellos retiren en esta segunda oportunidad. ¿Ya? Eh, Uno de los aspectos que menciona la ley es que no va a afectar la caracterización socioeconómica que tenga el Estado respecto del afiliado o de su hogar. Así que también es un aspecto que evidentemente hay que tener en consideración. Y lo último, que el trámite es gratuito, para decir, no tiene ningún costo para la persona que lo realiza, no tiene ningún recargo de parte de la administradora de fondos de pensiones. A ver, ¿cuál es la mayor y la novedad de esta ley? A diferencia de la ley anterior que establecía la retención judicial, ¿cierto? Esta ley establece la subrogación para los efectos de solicitar eh, ante la AFP, ¿ya? Cuando existen deudas alimenticias. Entonces, ¿qué es lo que se está denominando retiro forzoso? ¿Ya? Vale decir, esta ley establecería el retiro forzoso. En otras palabras, el alimentante que adeuda, que paga alimento y que tiene deuda alimenticia, ¿ya? Podría ser subrogado por el alimentario o su representante, cuestión que tiene que ser determinada por el tribunal, Ujú. ¿ya? Para los efectos de que el tribunal autorice a que efectivamente esta persona concurra a la AFP, ¿ya? Previa resolución y acreditar efectivamente que esa deuda, se hace una liquidación, ¿ya? Pueda solicitar que pueda concurrir a la AFP y hacer la solicitud de que el fondo, ¿ya? Se lo pagan a él. Dentro de esto, que es importante el presente, que la ley estableció que este retiro forzoso, ya esta subrogación del derecho, se puede hacer tanto respecto de este segundo retiro como también respecto del primer retiro. Vale decir, en la primera ley, en la 21.248, que los fondos fueron retenidos y que el afiliado alimentante deudor no había ejercido el primer retiro, porque probablemente sabía de que efectivamente esos fondos estaban retenidos, Claro. ya ahora es la oportunidad en que efectivamente el tribunal ordenaría que esos fondos sí fuesen pagados en este caso, al alimentario o a su representante legal. En consecuencia, eso desde todo punto de vista constituye de alguna manera una forma de poder suplir un vacío que finalmente la primera ley no había contemplado. Claro. ¿Ya? Y eso claramente viene también a solucionar, María Paz, el tremendo problema que existe hoy día, que efectivamente de las deudas alimenticias que son montos importantes. Eh, Respecto a la forma de pago del 10%,
no hay ninguna innovación en la ley propiamente tal, ¿ya? Así que tendríamos que regirnos por la circular, a pesar de que esta ley señala que tiene que haber una circular nueva, pero probablemente la Superintendencia Administradora de Pensiones va a efectivamente establecer alguna circular que confirme eventualmente lo señalado en la anterior. Transferencia en cuenta bancaria, ¿ya? Cualquiera, que sea así titular la persona que hace la solicitud, la transferencia a la cuenta 2 de la misma FP, vale vista bancario también es una... Y hay algunas innovaciones que también salieron a propósito de la ley anterior, que era la caja vecina o sencillito, que fueron como ciertas modalidades que se fueron estableciendo. Eso principalmente. También existe, y esto también a propósito de la circular anterior, el derecho de retracto, ¿ya? Vale decir, la persona que realiza la solicitud, ¿ya? A la FP para solicitar el retiro, en este caso el segundo retiro de 10%, y eventualmente comete algún error, ¿ah? Porque quizás pidió menos de lo que podía Claro, solicitar, ¿ya? En la medida que efectivamente lo haga dentro de un plazo de 10 días y no haya tocado sus fondos, podría efectivamente hacer una retractación del derecho y eventualmente incluso hacer una modificación de la solicitud y aumentar el monto. Respecto de el plazo para, y esto ahora vamos directamente a lo que te había mencionado antes, que es la subrogación o este retiro forzoso, ya, ¿ya? El plazo para pedirlo es un año, ¿ya? Pero un año a contar de esta ley, ¿ya? ok, Vale decir, si se aplica respecto del primer retiro, ese plazo es inferior porque la ley empezó a regir a partir del día 30 de julio. así ¿Ya? es. Así que la vigencia de esa ley es inferior, digamos, en consecuencia, el plazo que se existe hoy día para hacer la solicitud respecto del primer retiro es inferior a este segundo retiro. Así Claro. que van en plazo, van a destiempo, en definitiva. Quien ¿Ya? quisiera entonces, interpreto, tú me corriges, quien ¿Sí? quisiera entonces solicitar este retiro forzoso o quisiera que se haga efectivo este retiro forzoso de la vez anterior, que no pudo recibir nada de este dinero, en razón de que la persona que le debía pagar los alimentos no los pagó, y tampoco quiso hacer la solicitud de retención, de retiro de su 10% porque sabía que como tenía esta deuda y estaba la posibilidad de que la otra parte solicitara esta retención y que se la dejara para sí, ahora podría hacerlo utilizando esta nueva normativa, pero el plazo no es un año, bajo ninguna circunstancia. Ahí se la cortan por lo menos 5 meses. Por lo menos, claro, en realidad, en estricto rigor, ¿Qué le vencería recomendamos que lo haga el ya entonces? el 30 de julio. Bueno, tú ya sabes que más de 4 millones de personas han hecho han ejercido este derecho de retiro hasta el día de ayer, al menos en la tarde. Yo creo que hoy día ya esa cifra ha Ha aumentado. aumentado probablemente. Sí, sí, en términos considerables. Así que también es importante que si eh, la alimentaria o la madre, en este caso, o el padre que representa los derechos de sus hijos, ¿ah? Que son titulares de pensión alimenticia, no han hecho el trámite, tienen que hacerlo. Porque evidentemente una vez que se haga la solicitud al juzgado es lo que finalmente va a permitir, ¿ya? Pedir la retención de esos fondos, si no están retenidos, ¿ah? Porque esa es la situación, si no están retenidos, pedir la retención, ¿ya? Y evidentemente hacer todo el trámite, porque en el fondo el tribunal tiene que dictar una sentencia que autorice la subrogación, ¿ya? Y en esa sentencia, ¿qué es lo que aparece? Aparece el monto específico, que tiene que retener, ¿ya? Que tiene que pagar. Que corresponde a la Aparece deuda. que corresponda a la deuda, ¿ya? Pero ahí también hay ciertas modalidades que es importante que también te las voy a aclarar. Ya, También la cuenta donde tiene que hacer la transferencia, la FP, ¿ya? Eh, la misma sentencia debe señalar, y eso también porque lo señala efectivamente la ley 21.295, que la FP tiene un plazo de 10 días para pagar, ¿ya? Y lo último que señala, que finalmente también lo señala la ley, y esto en la medida obviamente que exista, es que se alcen las medidas de retención. Ahora, claramente el pago, ¿cierto? Y esta subrogación es hasta el monto de la deuda alimenticia que está liquidada en el tribunal. Así que antes de proceder al pago, el tribunal ya tiene que establecer evidentemente cuál es la deuda actualizada. ¿Ya? Así que para eso hay todo un procedimiento. De hecho, una de las innovaciones también que establece la ley es que durante este periodo de tiempo las AFP tienen 3 días para informar los correos electrónicos de todos los afiliados
para que el procedimiento, en definitiva, se realice a través de medios electrónicos. Vale decir, las notificaciones se realicen por medios electrónicos, lo que evidentemente facilita y agiliza todo el procedimiento. Está establecido en la ley. Y eso claramente porque todos sabemos que una vez que se haga la solicitud viene el proceso de liquidación, en el caso que no esté actualizada. Así Y la es. liquidación significa que la resolución que establece la deuda tiene que ser notificada en este caso, al deudor. Y el deudor tiene 3 días hábiles ya para oponerse. ¿Ya? En consecuencia, hay todo un procedimiento en el juzgado de familia para el efecto efectivamente de poder determinar la deuda y que a partir de eso el tribunal determine cuál es el monto que se le va a pagar el AFP. Una vez que se sale la sentencia, se dicta la sentencia, María Paz, el tribunal tiene la obligación de notificar en el tiempo más breve posible y también por medio electrónico, ¿ya? La resolución que autoriza la subrogación, vale decir el retiro forzoso. Entonces ahí evidentemente la AFP se entera, ¿ya? Que además se ordenó el pago a cuenta de la deuda alimenticia a tal persona y que en definitiva esos montos no pueden ser retirados finalmente por el afiliado. Perfecto. Nos han surgido algunas preguntas acá. Si quieres, las podemos ir comentando. Listo, ningún problema. Mira, dice buenas tardes, nos dice Sally Sirope. ¿Qué sucede con las personas que están agonizando por enfermedad terminal? Entendemos de que esa persona que se encuentra en esta lamentable situación de salud sería una persona que está demandada o demandado de pensión de alimentos. Eso es el escenario que estamos entendiendo. Y bajo esa circunstancia, ¿la ley establece, por ejemplo, ese tipo de exclusiones o es general? No hay, a ver, no hay ni un tratamiento específico a personas que se encuentran en situación. A personas que se encuentran en situaciones como la que señala la persona que está haciendo la pregunta, María Paz. Así que se aplica la regla general. ¿Ya? Perfecto. Sí, No sí, podría oponerse en razón de su condición no, de salud. Quizás no. podría oponerse demostrando que ha pagado, por ejemplo, que no lo O hizo sea, de es que manera directa en estos 3 días que tú nos señalabas. mira, la objeción puede fundarse efectivamente en eso, que hay un pago. ¿Ah? Ya, También hay la ley de prisión alimenticia establece la imputación al pago, que establece que, en otras palabras, que una persona que cumplió, por ejemplo, con el pago de la educación, ¿ah? Salud, en fin, puede ser el tribunal le puede dar la validez de que eso corresponde a la pensión alimenticia, ya que él tenía quizás que transferir mes a mes en la cuenta de ahorro a la vista establecido y abierta por la parte, digamos, en el proceso judicial. En consecuencia, el tribunal le da la validez y por eso se puede discutir y por eso también está la posibilidad de que la persona pueda eventualmente objetar. También puede objetar, en otras palabras, porque efectivamente hay un error en el cálculo. El cálculo lo realiza un funcionario contable del tribunal y ahí también puede haber alguna algún error. imprecisión o error y claramente ese espacio de tiempo se le da efectivamente al alimentante y también a la alimentaria. Ojo, porque el tema de la objeción no solamente es un derecho para la parte alimentante, sino también la parte alimentaria. O sea, en el fondo ambas partes tienen que revisar que la liquidación esté bien efectuada, Que los montos coincidan. Que lo que que los montos efectivamente coincidan. dicen que yo pagué, que efectivamente corresponda a lo que aparece ahí. Si es que soy yo la persona Considerando que se encuentra pagando y si soy quien recibe, lo mismo. Que y verifique que considerando efectivamente el dinero que ahí dice que se depositó esté en mi cuenta, yo lo haya recibido. Y considerando, disculpa, María Paz, considerando además la reajustabilidad, recuerda que las pensiones se van reajustando. ¿Ah? Claro. Si están calculados en ingresos mínimos remuneracionales mensuales, se reajustan
por regla general una vez al año. Si Claro, están calculados bajo otro mecanismo, bueno, evidentemente puede ser IPC, y el IPC también es semestral, de acuerdo a la ley, así semestral. que desde ese punto de vista hay varios mecanismos en que finalmente la pensión que se establece en una oportunidad con el tiempo va aumentando. Dejamos a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo invitadas para que puedan revisar nuestro canal de YouTube que se llama Cajmetro. En este canal están las conversaciones que hemos sostenido con nuestros distintos invitados desde el mes de marzo a la fecha, estamos en diciembre, y en esta como depositorio de conversaciones, tenemos una que habla precisamente del reajuste de pensión de alimentos, tenemos otra que habla del cese de pensión de alimentos, porque eso no pasa automáticamente, hay que pedirlo al tribunal. Entonces también está ahí la información para que la puedan revisar, es parte de la conversación ahora, pero eso hicimos como un tema específico, para que lo puedan revisar. Les voy a anotar acá la página de nuestro canal de YouTube. Y mientras tanto te hago otra pregunta. Dice, Sally también nos pregunta, Sally Sirope, ¿cómo funciona el porcentaje del impuesto? Algo tocaste tú cuando nos hablaste de las especificaciones de la normativa. No todas las Claro. personas van a pagar impuestos, eso fue un tema súper bullado. Fue un tema bien discutido y con harto roce en el Congreso, porque ahí habían distintas posiciones, pero lo que finalmente establece la ley es que el afiliado, ¿ya? En este caso el cotizante, que tenga una renta imponible anual superior a 30 unidades tributarias anuales, ¿ya? Que son más de 18 millones de pesos, ¿ya? Que a razón de mensuales como 1,5 millones, ¿ya? Esa persona va a pagar. Estamos conversando con Mauricio Prades, él es abogado del Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Corporación de Asistencia Judicial y estamos hablando con él acerca de este segundo retiro del 10% de las cuentas de AFP y su vinculación con el tema de la pensión alimenticia. Estamos retomando, tuvimos un inconveniente en la primera transmisión, así que les pedimos las excusas necesarias, por favor, para que nuevamente puedan conectar con nosotros. Ahí ya veo a Mauricio, le vamos a hacer llegar la invitación. En cualquier momento ya Mauricio se conecta con nosotros. Mauricio les comentaba a las personas que se están empezando a unir que tuvimos un inconveniente en Sí, la primera transmisión. Desconozco quién de los dos fue, quizás fuimos ambos, no tengo claridad. Las excusas, estos temas en vivo a veces suceden, así que nada, ya la idea es retomar. Para quienes se están uniendo a esta conversación, les comentamos que estamos transmitiendo de manera simultánea, además de Instagram, en nuestro canal de Facebook y también en Twitter. Entonces, teníamos una pregunta que nos hacía en relación con el tema de los impuestos, que tú les pudieras responder a la persona. sí. Mira, ¿qué es lo que establece esta ley en definitiva? Establece que este segundo retiro no constituye ni renta ni remuneración, ¿ya? Pero que las personas que perciban una renta imponible anual superior a 30 unidades tributarias anuales, que es alrededor de 18 millones de pesos en total anual, ¿ya? Esas personas, a razón de 1,5 millones mensual, para que se hagan una idea, esa persona sí pagaría impuestos y va a depender, como les explicaba, del monto que retiren. Porque estaría en el tramo que paga impuestos de acuerdo a esta ley. En consecuencia, si retira 1 millón, pagará menos impuestos; si retira 4 millones, pagará más impuestos, que es Perfecto, el total. perfecto. Entonces es un monto que se determina dependiendo de esos dos elementos. Por un lado, de la renta anual de la persona y por otro lado, del monto al que la persona vaya a retirar. Así es. Y en el escenario de que nosotros estamos conversando, de que la norma ahora permite para la persona que se le adeudan estas pensiones de alimentos, lo solicite al tribunal de familia que le fijó la pensión, le informe, mire, tengo esta deuda, el tribunal va a liquidarla, es decir, va a sacar la cuenta, cuánto es lo que se debe,
le va a enviar a la persona que debiera pagar los alimentos para que ella los revise. Si tiene algo que oponerse, tenga 3 días para oponerse. La persona que también está solicitando que se retenga este dinero también va a poder revisar esta liquidación y verificar si efectivamente los montos corresponden o no a lo que se le adeuda, y posteriormente el tribunal va a notificar a la AFP para que la AFP retenga el dinero de ese 10% y con eso se deposita en la cuenta de la persona que está solicitando esta retención. Y de ese dinero, esta pregunta, esa persona debiera pagar impuestos si corresponde a la renta y al monto del retiro entonces. El que paga el impuesto, en definitiva, no es el alimentario, ¿ah? Es el alimentante, ¿ya? Perfecto. Porque O son sea, el fondos, deudor, en este caso, el que se le exactamente, está sacando el dinero de la AFP, porque el dinero se le está sacando de su AFP no porque el día está nublado o hace mucho calor, sino porque no pagó su obligación. así es. Recordemos que esa pensión de alimentos él la debía haber pagado mes a mes y que se acumuló independiente de la situación, y no vamos a cuestionar aquello, pero estamos dando un hecho. Como no hubo pago de pensión de alimentos, entonces bajo esas circunstancias se acumuló una deuda. Y como se acumuló una deuda, existe esta posibilidad en razón del retiro del 10% para pedir que sea con ese dinero que se pueda pagar en parte o la totalidad de la deuda. ¿Es así? Así, mira, la ley establece, debería que quien ejerce el derecho a retiro, en este caso el afiliado, el cotizante, el beneficiario, ya, esa persona, en la medida que se encuentre dentro de las circunstancias que le mencioné, vale decir que sus ingresos sean superiores a 30 unidades tributarias anuales, va a pagar impuestos, ¿ya? Claro, tú planteas una situación distinta, que es que esa persona, ¿ya? Eventualmente, además, adeuda alimentos y que en este caso la alimentaria o su representante directamente haga la solicitud al tribunal para los efectos de que se retire. Claro, obviamente bajo ese escenario ya debiese pagar impuestos. Ahora, recordar que el 80% aproximadamente está bajo el tramo que le estoy mencionando. Ya, ¿Ya? Vale decir, el perfecto. 80% de las personas no pagaría impuestos porque tiene ingresos menores a 1,5 millones mensual aproximadamente. Ya. O sea, existe un universo, pero es menor. No, O sea, no es la mayoría de las personas no van a pagar impuestos por este segundo retiro, ¿ya? Estaba leyendo ahí una pregunta, dos preguntas en realidad, una que señalaba que si esto, y esto ya lo dijimos, pero vamos a reiterarlo, si esto beneficia al primer retiro. Efectivamente, esta ley permite ya que este derecho de retiro forzoso o subrogación se pueda ejercer tanto respecto de este segundo retiro como del primer retiro. Entendiendo que el primer retiro puede estar retenido o puede no estarlo. ¿Ya? perfecto. Y si no está retenido, por distintas razones, ¿ya? Lo que hay que pedir como una de las tantas solicitudes directamente es pedir la retención. ¿Ah? Se pide la retención, se pide la liquidación, se pide la subrogación o el derecho de retiro forzoso. Ahora, la plataforma del Poder Judicial tiene un trámite o una opción de trámite fácil, ¿ya? Que ya está subida al sistema y que permite, ¿ya? Que permite que se pueda hacer una solicitud al tribunal sin necesidad de tener abogado, se hace de manera fácil, con la clave única, ¿ya? Y ese escrito o formulario contempla, porque dice retención, segundo retiro 10% FP, así se denomina, ¿ya? Y esa retención judicial contempla varias solicitudes dentro de esa, no solamente la retención del segundo retiro, sino que también la liquidación también contempla la subrogación o este retiro forzoso para que le autorice, ¿cierto?, a la solicitante para él finalmente hacer la solicitud finalmente a la FP y también para poder comparecer personalmente. Vale decir, esa solicitud, ese formulario que está contemplado en el Poder Judicial, tiene varias solicitudes incorporadas, ¿ya? Y es de acceso muy fácil para cualquier persona que quisiera por supuesto, hacer el requerimiento o formular la petición al tribunal en la causa que corresponda. Yo ahí te Si eso, tengo, perdona dígame, Mauricio, continúa, disculpa. si esa persona por alguna otra razón, a pesar de existir esa plataforma, quisiera recurrir a la corporación, evidentemente debes hacerlo a través del formulario de la página web de la corporación, ¿ah? O también dirigirse al centro jurídico correspondiente que estableció finalmente o que tramitó la causa de alimento o que corresponde a su domicilio. Ya. Sí, era precisamente ahí donde me quería detener un poquito.
Si bien tú nos comentas que existe un formulario que el mismo Poder Judicial denomina trámite fácil, hemos tenido la oportunidad de escuchar, de leer los llamados telefónicos y los correos electrónicos con consultas de nuestros usuarios, donde no a todos les resultó tan fácil el trámite. Entonces también ahí, y te agradezco también la mención de que aquellas personas que, considerando distintos elementos, y no nos vamos a detener en eso porque no tiene ningún Ujú, sentido, no se sienten seguros muchas veces, estará bien, estará mal, qué tal si me equivoco y tengo que volver a hacerlo de nuevo, etcétera. La nomenclatura, los términos que ocupan muchas veces también pueden confundir, alimentario, alimentante, ¿qué es eso? ¿Cuál de los dos es? Solamente yo sé que yo estoy, se supone, recibiendo pensión de alimentos. ¿Cómo me llamo? No sé. Entonces, ese tema puede ser que efectivamente genere muchas dudas en el proceso, y a aquellas personas que se encuentren en esa condición, les dejamos invitados a que visiten nuestra página web www.cafmetro.cl, los dejé anotadito ahí en los comentarios, para que lo hagan con toda libertad. Hemos dispuesto de este formulario en el banner principal de nuestra página web, está al inicio, ustedes le hacen clic y se les va a desplegar. Y en este formulario rellenan todos sus antecedentes y nos hacen presente de qué manera necesitan que les contactemos, si por teléfono o por correo electrónico, para que podamos tomar contacto con ustedes. Recordemos que nuestros profesionales se encuentran todos brindándoles el servicio de manera ininterrumpida desde que comenzamos con la atención remota en razón de la pandemia en la que nos encontramos, pero ya hemos comenzado con una apertura paulatina, entonces por eso Mauricio les dice que también existe esta posibilidad de ir a las oficinas. El punto es que la atención en oficinas es solo con atención previa, entonces si ustedes van y la oficina está abierta, si no van con una agenda solicitada con anterioridad, en ese día no los van a poder atender por este tema del aforo. Como hay que restringir cuántas personas ingresan a las oficinas, entonces todo este tema está ordenado y regulado, porque a nosotros también nos interesa cuidarles a ustedes y también cuidarnos entre nosotros. Entonces también ahí le hacemos la inquietud o el hincapié más bien de que lo pudieran canalizar previamente a través de nuestra página. Mauricio. así es. Acá lo importante, María Paz, es la celeridad, la rapidez, ¿ah? Con que se haga el trámite. Porque, como lo comentamos al comienzo, más de 4 millones de personas ya han solicitado el segundo retiro del 10% de la AFP. Ya, y Perfecto. claro, la AFP tiene además un plazo para poder pagar, son 10 días hábiles. En Se consecuencia, estableció eh, ahora, clarito, sí, como antes no, porque la normativa no, anterior no. bueno, el plazo era de 10 días hábiles también para el primer pago, Ya, ¿ya? Y el segundo pago era 30 días después del primer pago. Ahora son 10 días a partir de la solicitud y 10 días una vez que se efectúa el pago. Vale decir, en 20 días una persona, una vez que realiza la solicitud, debiese tener el 100% del monto que solicitó a la AFP. Por eso es importante el trámite hacerlo con la rapidez. Entendemos que la demanda, en términos de retenciones judiciales, de liquidaciones, y en este caso además de la claro. subrogación al derecho, puede eventualmente colapsar, como lo ocurrió también en meses En la pasados, primera ocasión. a tribunales. Así es. Mauricio, Ya hay entonces muchas solicitudes. quizás tiene que ver con eso, con la cantidad de personas que fueron a solicitar, porque sabíamos el universo, quienes tenemos la posibilidad de trabajar o de hacer de que nuestras funciones sea parte también del cobro de las pensiones de alimentos, como es la Corporación de Asistencia Judicial. Sabemos que existe un universo muy, muy grande de personas que, debiendo pagar alimentos, no lo pagan. Entonces, Así es. esa situación es una realidad que quedó de manifiesto en razón del primer retiro. Y obviamente habían aspectos que no estaban pensados, y que, por ejemplo, tú nos comentabas acerca de la notificación por correo electrónico, que ahora se va a poder hacer de esa manera y va a ser válido, y por tanto debiera agilizar este proceso, porque mientras no se le notifique, y me han explicado tú y el resto de los profesionales con los que hemos tenido distintas conversaciones en torno a cualquier tipo de demanda, mientras la persona demandada no se encuentre notificada, la causa no va a avanzar. En este caso, no es Así es. posible ir a que efectivamente le retiren este 10%. Entonces, ahí también muchas personas nos preguntan, oiga, pero yo hice el trámite, lo hice por allá por el mes de agosto y todavía no me pagan. Y nosotros revisamos en qué estado está y no ha sido posible notificar al demandado para decirle, señor, usted tiene esta deuda. Entonces, claro, está todo detenido desde ahí.
Totalmente de acuerdo. Ese es el escenario. Hay una persona que está haciendo una consulta si esto ocurre también respecto a los La abuelos tomamos de demandados. inmediato. Quiero ver, sí, THSAG nos pregunta eso. También pasa Sí. mucho de como los padres o madres no pagan los alimentos, es posible iniciar una demanda subsidiariamente con los abuelos de ese padre o madre que no está pagando los alimentos. Aquí, ¿qué pasa? ¿Se puede retener el 10% de estos deudores? Estamos pensando que estos padres, o sea, perdón, estos abuelos o abuelas no han pagado los alimentos. Sí, claramente. La ley no hace ninguna excepción al respecto. Se puede hacer ojo, en la medida que esa, ese abuelo o ascendiente demandado ya se encuentre dentro de las hipótesis que contempla la ley para que él pueda hacer ejercer el derecho a retiro, ¿vale? Es decir, eh, si percibe renta vitalicia, ya, en estricto rigor, no podría hacerse esta retención porque él tampoco puede ejercer ese derecho a retiro, porque Perfecto, el retiro forzoso significa que, en definitiva, el alimentario reemplaza, ¿cierto? En este caso al afiliado o al cotizante, al beneficiario, para que él pueda hacer la solicitud a la AFP. En este ¿qué caso, una compañía de significó tiene el seguro. derecho la persona Es la para transmisión, poder solicitar esta retención? es la transmisión del derecho, en este caso del alimentante moroso, ¿ya? Que se encuentra afiliado al sistema FP, ¿ya? O que eventualmente también se encuentra beneficiado a través de una pensión de sobrevivencia, vejez. Si ese es el escenario, ¿vale? Este abuelo demandado en la pregunta se encuentra bajo esa situación, claramente, en este caso la alimentaria podría ejercer este retiro forzoso. Perfecto. Nos hace una pregunta Joshua Labrin. Hola, si tengo una demanda para regularizar la deuda, ¿puedo apelar a una objeción del retiro forzoso ya que tengo la intención de darlo como pie? Mm, no entiendo muy bien la Para pregunta. negociar la deuda. Es ¿Quiere que lo que negociar la pasa, deuda? Es claro, una persona que se encuentra debiendo alimentos, quiere negociar esta deuda, es decir, pagar un poquito menos o pagar en cuota, eso es negociar, y claro. quiere ver la posibilidad de que con ese 10% él lo retire o ella lo retire y vaya como con ese monto como de base. Yo entiendo Mira, que no sé qué sí, no, entiendes tú, Mauricio. la ley no está, no contempla una situación como la que señala yo o la hipótesis que él pregunta. Pero claramente siempre está la posibilidad de poder dialogar y llegar a acuerdos con la contraparte a propósito de esta situación. Ahora, no puede apelar directamente porque este es un derecho que está establecido en la ley. Y no puede apelar con ánimo, ¿cierto? Con la intención de llegar a un acuerdo que vea otros aspectos, digamos, de la deuda y así puede, eventualmente pudiese repactar, por ejemplo, en cuota. Porque puede ser que la deuda alimenticia sea mayor. ¿Cierto? Y que esta segunda cuota corresponda a una parte de esa deuda y en consecuencia el que podría eventualmente instar a que la deuda total, ¿ya? Que no es satisfecha, ¿cierto? Con este segundo retiro, puede Claro. ser parte de un acuerdo global. Entiendo que por ahí va la pregunta, pero eso no es factible. Eh, Ya. No sé si hemos respondido a las preguntas, si nos hacen un comentario, un dedito para arriba, un dedito para abajo, para saber si estamos entendiéndoles bien sus preguntas. Mira, uno de Me los... da la impresión que había quedado en la transmisión anterior, había quedado una pregunta por leer, pero no la logro recordar en este momento. Si la persona si se unió nuevamente y tiene la duda y no se la hemos resuelto, por favor que la haga llegar y la resolvemos. Ya que esperamos. Mauricio. Mira, uno de los aspectos también es importante tener presente es que esta ley contempla el prorrateo si existen varios alimentarios, varias personas titulares de pensión alimenticia en distintas causas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si hay varios alimentarios que están solicitando la retención o han solicitado la liquidación, ¿cierto? En tribunales, ¿ya? Se les va a pagar en proporción a la deuda. O sea, en otras palabras, el que tiene una pensión alimenticia, una deuda alimenticia mayor, va a recibir un monto mayor del que finalmente se retire. O Y va a sea, ser en proporción, va a ser en proporción a la cantidad de alimentario. en este caso, yo deduzco, tú me puedes decir, no, María Paz, tú me corriges. Deduzco entonces que
si un afiliado es demandado por pensión de alimentos por más de un hijo, sean de distintos padres o Sí. madres, el tribunal va a ordenarle a la AFP que le retenga ese dinero, y ese dinero lo va a prorratear, lo va a dividir entre estas personas que son los beneficiarios de la pensión de alimentos. ¿Y cómo se va a fijar ese monto? Dependiendo de la cantidad deudada para cada uno. ¿Qué Así es. pasa? Pregunto. Así es, ¿no? Hasta ahí voy bien. Sí, hasta ahí, pero mira, pero la ley incluso va un poco más allá, María Paz, porque ¿Ya? puede ser que alguien haya pedido la liquidación en tribunales, en una causa X, Claro, ¿cierto? Y claro. por alguna razón no haya pedido la retención judicial. Si ahora, a propósito de esta ley que establece el segundo retiro del 10% de la AFP, alguien solicita el retiro forzoso, la subrogación que hemos conversado, ¿ya? Y el tribunal acoge, ¿ya? Antes de que el tribunal determine. Antes de que el tribunal determine y que acoja completamente su petición o solicitud, tiene que verificar en el sistema las otras deudas alimenticias. Vale decir, Ahí era el donde yo quería tribunal, apuntar. sí, me imaginaba, el tribunal tiene que averiguar, hacer como un rastreo de las otras pensiones alimenticias y las otras deudas. Y ahí va a saber efectivamente cuál es la proporción. Porque si nadie realiza ninguna petición, quizás la persona que lo haga con mayor rapidez, ¿cierto? Esa persona podría llevarse el 100% en circunstancias que quizás hay otros alimentarios en otros tribunales, ¿ya? Que no han actuado con la misma celeridad, con la misma rapidez por distintas razones, y esas personas podrían quedar rezagadas y finalmente no pagarse finalmente la deuda alimenticia con cargo a este 10%. Qué importante eso, entonces tener también ahí presente de que independiente de que las otras personas no hubieran ejercido el derecho de solicitar el 10%, pero sí lo tienen consagrado porque sí se les fijó una sentencia con un monto determinado de pago mensual, y no estuviera ese pago al día, entonces también se le va a generar el derecho y se le va a poder retener de ese dinero, del Ahora, 10%. ¿qué es lo importante? Porque la ley no es tan específica, pero evidentemente el hecho de que se haya establecido una pensión alimenticia no significa que hay incumplimiento. O sea, vale decir, tiene que haber una causa de cumplimiento, Claro, claro. La ¿ya? Y persona eso, en eso ese caso es tendría que accionar, ir al tribunal y decir, oiga, no me han pagado. exactamente así es. Y ahí se abre una causa de cumplimiento. Y ahí, evidentemente, el tribunal que está ordenando este retiro forzoso, toma conocimiento de que hay procedimientos donde se está instando a que el alimentante moroso cumpla con su obligación alimenticia y se están liquidando pensiones alimenticias devengadas. La obligación, no la obligación, la invitación entonces que hacemos es que aquellos padres, madres, cónyuges, por ejemplo, que también se deben alimentos, y no estuvieran recibiendo esto, que soliciten el cumplimiento de los alimentos, es decir, que informen al tribunal que no han recibido esta pensión. Existen, Mauricio, ya nos decías, dos fórmulas, o sea, tres, pero en realidad nos vamos a detener en dos. Una es hacerlo de manera directa en la página del Poder Judicial, en el trámite fácil que ellos han denominado de esa manera. Existen los formularios para solicitar la liquidación de la deuda, es decir, que digan cuánto efectivamente se está deudando de la pensión de alimentos. Y con eso, una vez que se tenga claridad de cuánto es el monto, se puede solicitar el retiro del 10%. La otra fórmula es que si yo no me manejo bien, tengo dudas o simplemente quiero confiar en que otra persona que tenga un conocimiento, una experiencia mayor que la mía lo haga por mí, y para eso concurre con nosotros la Corporación de Asistencia Judicial, y ahí les comentaba en nuestra página web el formulario de consultas para que lo pueda hacer. Bueno, y la tercera es con algún abogado particular, que ahí obviamente nosotros no nos vamos a detener. ¿Ya? A propósito de eso, María Paz, que es importante, es que en el formulario que estableció el Poder Judicial, el trámite fácil, solo contempla la subrogación y la retención del segundo derecho, digamos, al 10% de la AFP. No contempla ese formulario, ¿ya? La subrogación respecto del primer pago. Claro, pero en este Entonces, caso, diga.
Entonces, eso quiere decir que si la persona llena ese formulario y eventualmente tiene retenidos los fondos, por el primer 10%, ¿ya? Claro. En esta segunda instancia, y obviamente siempre esto que sea mayor la deuda, el tribunal no va a pagar automáticamente. Preguntaba una persona si operaba automáticamente. Acá nada opera automáticamente, salvo algunas eh, liquidaciones que la ley estableció en esta ley que el tribunal lo hiciera de oficio. Pero si yo no solicito la liquidación, si yo no pido la subrogación o retiro forzoso, el tribunal no va a operar respecto de todos los alimentarios de manera automática, no va a hacer el tribunal la solicitud. Yo debo instar, hacer una petición formal a través de alguna de las plataformas, sea a través de Poder Judicial, sea a través de la corporación o también, como tú señalaste muy bien, una abogado particular que pudiese representarlos en el ejercicio de sus derechos. Perfecto. Le estoy anotando la página. Me equivoqué, la anoté mal, pero ahora lo voy a anotar como corresponde. Ay, me la corrige. Él me corrige es pjud.cl, como Poder Judicial, pjud. Ahí quedó bien, pjud.cl. Nos hacían otra pregunta también. El retiro forzoso es para el segundo retiro, para el segundo. Bueno, lo habían dado, pero puede ser. ¿Me alcanzaste a oír la pregunta, Mauricio? Sí, sí, no, el de 18, ¿verdad? Sí, el retiro forzoso, Sí. sí, el retiro forzoso es para el primer y segundo retiro del 10% de la FP. Así que, en definitiva, como les señalaba, la posibilidad de hacer la solicitud ahora, ya, es tanto respecto de este monto que establece la ley, este segundo retiro, como el anterior del 30 de julio pasado. Estén o no retenidos los fondos, que eso también es importante. Porque recuerda que en el fondo la retención judicial, esa medida cautelar que establecía la ley 21.248, que fijaba, digamos, este retiro del 10% de la FP, ¿ya? Era una retención condicional a que el afiliado, ¿cierto?, el beneficiario, ejerciera su derecho a retiro. Entonces, ¿qué Quisiera ocurría? Algunas ejercer el personas, derecho. por supuesto, Claro. algunas personas hicieron la retención y esos montos están ahí retenidos porque efectivamente no el afiliado, el alimentante, digamos, deudor, moroso, no quiere solicitar ese primer retiro y en consecuencia esa plata finalmente está ahí detenida en el FP y nadie la puede recepcionar. Con esta ley, esos montos retenidos pueden ser solicitados por finalmente la alimentaria o su representante. Perfecto. Bueno, hemos recogido las consultas que nos han hecho llegar a nuestro chat. Les recordamos que todas las conversaciones que hemos sostenido durante todo este periodo, ya desde el mes de marzo, están alojados en nuestro canal de YouTube, que es Cajmetro. Esta conversación también la vamos a subir, entonces va a quedar a su disposición para que la puedan revisar cada vez que la necesiten o quieran compartir con sus personas, amigas, conocidas que necesiten también información acerca de este u otros temas eh, relevantes en términos de los derechos de las personas. ¿Ya? Mauricio, al parecer no tenemos más dudas. ¿Hay algo Así más que veo. se nos haya quedado ahí en el tintero que sea importante de aclarar o conversar? No, María, yo creo que hemos abarcado todos los aspectos, tanto de lo que establece la ley en relación a este segundo retiro del 10%, como de esta innovación que es el retiro forzoso o subrogación del derecho del alimentante deudor o moroso. Perfecto. Bueno, nos agradecen entonces la posibilidad de tener la información a disposición para compartir. Por nada, estamos para eso. Estamos tratando de utilizar todas las plataformas que nos ha entregado la tecnología en este tiempo.
hemos sido desafiados para comenzar a utilizarlas de mejor manera, así que felices de que a ustedes también les parezca una buena oportunidad para aprender este tema. Mauricio, como siempre, un gusto conversar contigo, súper claro en todo el argumento que nos entregas, así que de verdad muchas gracias. Muchas gracias a ti también por la invitación y bueno, lo esperamos en caso de cualquier consulta. Súper, muchas gracias. Que Nos estén vemos, que muy esté muy bien, bien. que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.